Hola hermanos y amigos. Hoy vamos a estudiar el perdón. Vamos a verlo en dos casos. El primer caso es en Mateo 18, 21, 22. Y así dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué nos quiere decir el Señor con 70 veces 7? Que el perdón no tiene límite. Así es Dios, nos perdona sin límite. Significa perdonar la misma ofensa sin límite o perdonar múltiples ofensas sin límite. El segundo caso del perdón es en Mateo 18, 23 al 35. El versículo 23 dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey simboliza a Dios. Él va a hacer cuentas con nosotros que somos sus siervos, con todos nosotros. Dice el versículo 24, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento valía 15 años de trabajo. Si lo multiplicamos, serían 15,000 años de trabajo que el siervo debía al rey. Imagínense, él no podía vivir 15,000 años, entonces no tenía cómo pagarle al rey su deuda. Luego dice el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué nos da a entender? Aún y con todo lo más valioso que el siervo tenía, podía pagar su deuda. No tenemos cómo pagarle a Dios todo lo malo que le hemos hecho y aún entregándole lo más valioso. Pero Él se conforma con aceptarnos así como somos. No podemos pagarle a Dios nuestros pecados, pero Él por su misericordia nos perdona. Dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dios siempre tiene paciencia con nosotros desde el comienzo de la creación. Esto sale en Primera de Pedro 3:20. Y así dice la palabra: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios espera que las personas de este tiempo se arrepientan. Él esperó 100 años que fue el tiempo que tardó Noé en hacer el arca. Así es en este tiempo. Dios sigue esperando en su paciencia que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Dice el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La deuda es símbolo de pecado y ofensas. Años de pecados y ofensas. Él estaba encarcelado en sus pecados y ofensas y Dios lo soltó, lo liberó y además le perdonó los pecados. Dios tuvo misericordia de él, así también de nosotros. Él espera que nosotros nos arrepintamos para que Él con su misericordia perdone nuestras deudas o pecados. Dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Un denario es un día de trabajo o sueldo mínimo. Este consiervo le debía 100 días de trabajo al siervo del rey. No le debía ni la mitad del año. Pero él, siervo del rey, lo ahogaba cobrándole. Dice el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El consiervo utiliza si miramos, el consiervo utiliza la misma palabra que usó el siervo del rey. Era para recordarle que el rey le había perdonado la deuda y que él tuviera misericordia del consiervo, como Dios había tenido misericordia de él. Luego dice el versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Así somos, como ese consiervo del rey. Dios, que es el rey, nos ha perdonado todas las ofensas y pecados. Y nosotros no queremos perdonar cuando nos ofenden. Nos creemos más que Dios, haciendo justicia con nuestras propias manos,
juzgamos a los demás siendo nosotros también deudores de Dios. Solo Dios nos puede juzgar, ya que Él es el Rey. Por eso Jesús nos dice que miremos primero la viga que está en nuestros ojos para luego ver la paja de nuestro hermano. Dice el versículo 31 ahora. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Debemos dar un buen testimonio, porque con esa actitud de venganza y no perdonar, entristecemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Ya que Dios todo lo sabe, no necesitamos decirle al Señor porque Él todo lo sabe. Debemos de dar, perdonar y que nuestros hermanos miren que nosotros damos ese ejemplo de perdón, porque si no entristecemos al hermano. Dice el versículo 32. Entonces llamándole su señor dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿Cómo le dice el Señor a este siervo que no perdonó? A su consiervo, siervo malvado. ¿Cómo nos volvemos? Malvado, al no perdonar. Dice el versículo 33. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Le dice el rey, ¿verdad? Al siervo, que tuviera misericordia de su consiervo. El Señor nos perdona toda una vida de pecado y nosotros no podemos perdonar algo tan simple como una mala mirada. O cuando no te saludan nos sentimos ofendidos y llevamos años ofendiendo a Dios. El versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta él pagase lo que debía. El verdugo es una persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte. Actualmente representan a los demonios o espíritus, depresión, culpa, vicios, enfermedades, pobreza, etc. Le pasó lo que le pasó a Saúl, a este consiervo, que sale en 1 Samuel 19:9. Y así dice la palabra en 1 Samuel 19:9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Dios lo entregó a un espíritu malo a Saúl porque quería matar a David. Ese es un ejemplo de que Dios entrega a los verdugos cuando nos perdonamos. Y David no le había hecho nada a Saúl. A veces no nos hacen nada a nosotros. Nosotros mismos miramos cosas donde no las hay y nos sentimos ofendidos y no perdonamos a las personas en cosas que ni siquiera han hecho. Aleluya. El versículo 35 dice, y así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es Jesús el que está hablando aquí. Y Él es el que está diciendo que el Padre Celestial, si nosotros nos perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar nuestras ofensas. Dice en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. También dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aleluya. Vamos a ver qué pasa cuando no perdonamos. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? ¿Verdad? Punto número 1. Queremos cobrar la deuda a toda costa. Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que a mí me hizo, y contaminamos a los demás. En Hebreos 12:15 dice, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ya vieron que al no perdonar se nos hace una raíz de amargura y contaminamos a los demás. Punto número 2. Es guardar rencor, odio, resentimiento y deseo de venganza contra alguien. El punto número 3 es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual al no perdonar. Al no perdonar no seré perdonado, ¿verdad? Como dice en Mateo 6, 14, 15, ¿verdad? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. El punto número 5. Cuando no perdonamos, nuestra razón invalida el sacrificio de Jesús. Pensamos que nosotros tenemos la razón, así invalidamos el sacrificio de Jesús. Vamos a ver qué poder tiene el perdón. El poder que tiene el perdón. Punto número 1.
Perdonar nos acerca a Dios. Al no hacerlo, hay una pared que te separa de Dios. ¿Quieres crecer espiritualmente? No puedes cuando no perdonas, ¿verdad? Aleluya. Al perdonar tienes paz contigo mismo, con Dios, y disfrutas la vida. Punto número 2. Perdonar sana el alma y restaura relaciones. El alma se enferma cuando guardamos rencor. En cambio, cuando perdonamos, nuestra alma se sana y tiene vida. Punto número 3. Perdonar trae sanidad física. Por ejemplo, en Santiago 5:16 dice, Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que perdonar nuestras ofensas para que seamos sanados y seamos justos, porque al perdonar nos volvemos justos, porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y punto número 4, perdonar nos ayuda a vivir agradecido. Punto número 5, perdonar nos mantiene alineado al propósito de Dios. No hay que votar el llamado porque no nos saludaron o porque alguien habla mal de nosotros. ¿Acaso no vale más el propósito de Dios para tu vida que un malentendido? Cuando no perdonamos nos alineamos con los planes del infierno, porque Satanás vino a matar nuestro llamado. Cuando perdonamos nos alineamos con el cielo. Aleluya. Ahora le voy a dar pasos para perdonar. ¿Qué tenemos que hacer para perdonar? Paso número 1. Toma la decisión de perdonar con todo tu corazón. Tienes que perdonar sinceramente, de verdad. Punto número 2. Hacer una lista de todas las personas que te han herido toda tu vida y perdonarlas. Punto número 3. Arrepentirse por guardar esa falta de perdón. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque no perdonamos. Punto número 4. Expresar el perdón en forma verbal. Hay que decirlo con la boca, aleluya. Hay que expresarlo. Acuérdense que la palabra de Dios es con la boca al expresarla. Punto número 5. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Aquí hemos estudiado lo que es el perdón. Espero les sirva. A mí me sirvió de mucho. Espero a ustedes también les sirva. Que Dios nos ayude a quitar toda amargura, ¿verdad? Y toda falta de perdón. Hay que pedir perdón. Hay que perdonar y pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Dios le bendiga y le guarde. Bendiga a todos sus hijos, su familia, su ganado, todo lo que ustedes tienen. Sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.